Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo extraer y descargar un programa a nuestra HMI con el software de DovShop versión 4.00. Recordemos que este software nos sirve para crear proyectos para las HMIs de la marca Delta. Muy bien, para la práctica de este video, el equipo utilizado va a ser el siguiente. Vamos a necesitar el software DovShop 4.00.10. Ya creamos un video, ya lo subimos. En caso de que no lo tengan, les dejaré el enlace en la descripción y aquí en la parte de arriba para que lo puedan instalar. Después vamos a utilizar una HMI Delta. El modelo que yo tengo a la mano es DOP 103WQ. También vamos a usar dos métodos de cómo descargar y extraer el programa, el proyecto. Es con un cable USB A macho y B macho, como podemos ver aquí. Este cable normalmente lo utilizamos para configurar impresoras y también para programar Arduinos. En caso de que ustedes lo hayan realizado, pues ya les va a parecer familiar este cable. Y también utilizaremos el cable de Ethernet. Entonces lo vamos a ver de dos maneras, al menos con esta HMI. Entonces los invito a ver el video. En caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse y activar la campanita para que estén al pendiente cuando subamos nuevo video. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí pues yo tengo grabando con pues mi celular la pantalla Delta. Aquí, como pueden ver, tenemos este proyecto. Yo, por ejemplo, aquí simplemente es una lógica muy sencilla. Presionamos un botón y vemos que se enciende una lámpara. Entonces la idea es nosotros extraer o jalar ese proyecto que está en nuestra HMI hacia nuestra computadora. Bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer es pues abrir el software DovShop 4.00.10 y después aquí lo que tenemos que hacer es en esta parte, en opciones, tenemos que elegir la opción de Environment. Aquí nosotros tenemos la opción de Upload, es jalar el proyecto de la HMI hacia la computadora, y Download es descargar el proyecto desde la computadora hacia la HMI. En este caso nosotros vamos a seleccionar la opción de USB. Ahorita vamos a ver la otra opción, que es con el cable de Ethernet. Y aquí, como pueden ver, de este lado les voy a mostrar la cámara. Voy a mover un poquito la pantalla. En la parte de atrás tiene estos puertos. El puerto de USB que nosotros debemos de conectar es este. Ok, debemos de conectar nuestro cable de USB, como pueden ver aquí. De hecho aquí ya lo detectó. Y también nuestro cable de Ethernet. Ahorita lo vamos a usar más adelante. Aquí se abrió esta pantallita, vamos a minimizarla. Y pues también aquí, así a grandes rasgos, aquí tenemos nuestro conector de alimentación 24 y 0 volts, y en la parte de abajo tenemos un DB9 que pues nosotros lo podemos configurar ya sea para serial, Modbus, RS485. Ya será también actividades que podemos realizar más adelante. Por lo pronto pues en sí es eso, conectar el cable de USB y en el software pues elegir la opción aquí en Environment, la opción de USB. Aquí simplemente le vamos a dar en OK y después aquí en Tools vamos a seleccionar la opción que dice Upload All Data. Las HMIs por default traen una contraseña, la cual es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En caso de que la persona o si nosotros mismos le coloquemos una contraseña para poder extraer el proyecto, pues debemos de colocarla. Si no la sabemos, pues de plano no podríamos extraer el proyecto. En este caso, por default, siempre traen el número, la contraseña del 1 al 8. Yo aquí le doy OK y vean cómo ya está extrayendo la información. De hecho, aquí también podemos ver. Aquí lo que me pide es dónde la quiero guardar. Yo aquí le voy a poner en el escritorio, le voy a poner respaldo y le voy a poner en guardar. Y vean cómo ya extrajimos de esta manera el proyecto. Como pueden ver, es tal cual lo que tenemos nosotros físicamente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos descargar un proyecto? Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a colocar, por ejemplo,
extraer el programa. Vamos a ponerle aquí otro texto, vamos a poner prueba YouTube y le vamos a dar OK. Esto lo haremos más grande para que se vea el texto que acabamos de agregar. Lo hacemos un poquito para acá, esto lo movemos hacia acá y bueno, ya vemos que tenemos un cambio con respecto a lo que tenemos físicamente. Aquí podemos ver, vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que podamos ver al mismo tiempo mientras está descargando el proyecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos para descargar este proyecto? Bueno, pues simplemente nos vamos también aquí en Tools, herramientas, y ahora elegimos la opción Download All Data. Recordemos, download es descargar de la computadora hacia la HMI. Le vamos a poner aquí download y vemos cómo va a iniciar el proceso de descarga. Aquí vemos cómo se descarga, recibe la información y se reinicia nuestra HMI. Aquí vamos a ver si se actualiza la información. Vean cómo ya aquí ya tiene el nuevo cambio. Prueba YouTube. De esta manera pues ya mostramos cómo extraer el programa y cómo descargar el programa haciendo uso de la USB. Ahora, ¿cómo nosotros podemos descargar un programa a través de Ethernet? Bueno, normalmente lo ideal es que las HMIs les agreguemos un elemento, el cual es un botón de System Menu. Es este. Lo voy a agregar aquí. De esta manera nosotros podemos acceder al menú de configuración del sistema y ahí nosotros podríamos ver, dentro de muchas otras cosas, la IP de nuestra HMI. Este botoncito nos ayuda a eso, pero miren, les voy a enseñar también para este modelo, en caso de que no sepamos y que no tenga ese botón o no lo encontremos, simplemente dejando presionado sobre cualquier espacio, cualquier área de trabajo de la pantalla, vean cómo nos aparece aquí estas opciones. Si seleccionamos el engrane, nos pregunta, ¿quieres ir al sistema menú? Le vamos a poner que sí. Y aquí ya estamos en el menú del sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es System Settings. Nos vamos aquí con esta flechita hacia la derecha. Y aquí en Network, como pueden ver, aquí aparece la IP de nuestra pantalla. Nosotros la podemos modificar. En este caso yo así la voy a dejar, 192.168.0.15. Y ahora yo me voy a ir a revisar la IP de mi computadora. Nos vamos aquí, Ethernet, cambiar opciones del adaptador. Me voy a tarjeta de red, propiedades. Y yo veo que yo estoy dentro del rango de la IP de mi HMI. Como podemos ver aquí, 192.168.168.00. Y la única que cambia es el último octeto, 198.15. Entonces, de esta manera yo sí podría jalar el programa de mi HMI. Vamos a intentarlo. Entonces, ahora aquí en opciones, en Environment, vamos a elegir la opción de Ethernet. OK. Aquí elegimos la opción de Ethernet y aquí le damos OK. Ahora vamos a escribir bueno, aquí el cambio que hicimos fue agregar este botoncito. Vean cómo la pantalla ahorita no tiene este botón. Bueno, vamos aquí a regresar a Home. Aquí le ponemos Home y después aquí a este botoncito y volvemos a nuestra aplicación. Vean cómo no tiene ese botoncito, el del Go System Menu. Entonces ahora vamos a ir a Tools, Download All Data. Vamos aquí a Auto Search. Vamos a elegir la opción de Auto Search. Y vean cómo ya encontró nuestra HMI. Aquí le vamos a dar en OK. Y aquí vemos cómo se envía la información. La HMI la recibe y se reinicia. Vean cómo aquí ya tenemos el botoncito. Si yo presiono ese botón, accedemos también al menú que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo ideal es que agreguemos este botoncito. En caso de que no encontremos este botón, pues ya vieron que dejando aplanado en cualquier espacio de trabajo, siempre y cuando no sea un botón, pues podemos acceder al menú también del sistema. De esta manera pues ya descargamos un proyecto
desde la USB. Ya extrajimos un proyecto desde la USB y también con el puerto el RJ45. Nos falta ahora hacer un respaldo, pero con el de Ethernet, que al final de cuentas sería lo mismo. Simplemente aquí le damos en Upload All Data, va a buscar la HMI. Aquí importante que esté seleccionado esta casilla, seleccionamos nuestro dispositivo, le damos aquí en OK y igual manera tenemos que escribir la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le damos en OK, vemos cómo está jalando el proyecto, al final lo termina, nos pregunta que si queremos guardar los cambios, yo le voy a poner que sí, y bueno, aquí simplemente vamos a poner respaldo 2, lo voy a poner en guardar. Y bueno, pues al final, como era el mismo proyecto, pues aquí pues no hubo ningún cambio, pero pues vemos aquí es el respaldo número 2, ya es otro proyecto nuevo, diferente al respaldo inicial que habíamos realizado. Y también un punto a tomar en cuenta es que aquí en opciones, en Communication Settings, nosotros podemos indicar la IP que queremos que tenga nuestra pantalla. Aquí seleccionamos sobreescribir y cuando descarguemos un proyecto se le va a asignar la dirección IP que coloquemos, la submáscara, gateway y el DNS según nosotros lo vayamos colocando. Entonces, por ejemplo, ahorita tienen la 192.168.0.15. Si yo le pongo sobreescribir y le pongo 16, cuando se descargue, ahora mi pantalla va a tener la IP con terminación 16, y aunque yo le vuelva a cambiar, si yo le vuelvo a escribir, volverá a tomar la 16. En este caso la voy a deseleccionar, voy a poner cancelar. Entonces de esta manera nosotros pues ya estamos jalando y descargando un proyecto con el uso del cable USB y también desde el puerto de RJ45 a través de Ethernet. Muy bien, esto sería todo de este video, espero que les sea de utilidad. En otro video también voy a mostrar cómo hacer lo mismo, muy parecido, pero con una HMI de una versión anterior, y es con el software DubSoft versión 2. Muy bien, espero que les sea de utilidad, muchas gracias, que estén muy bien, y si no están suscritos los invito a suscribirse.